Continuamos con metales alcalinos. Acá, esta es la parte que yo fui explicando. A veces, digamos, termino acá y por ahí no me acuerdo bien desde dónde engancho, pero bueno, algunas cosas repetidas están las reacciones características de todos los metales alcalinos. Acuérdense que tiene gran tendencia a formar compuestos iónicos porque tiene potenciales de ionización pequeños, entonces puede formar cationes, ¿sí? Por lo tanto, la mayoría de los compuestos iónicos, los óxidos, los hidróxidos, los halogenuros y el resto de las sales, los cloruros, los nitratos, todos van a ser iónicos. Y todos van a ser solubles en agua. Aquí, por ejemplo, se marca algunos aspectos en cuanto a los óxidos que pueden formar, porque puede formar óxidos normales, como el litio, por ejemplo, puede formar óxidos normales. El resto de los elementos puede formar óxidos normales, pero también peróxidos, donde en el peróxido, como es un compuesto iónico, tiene un anión peróxido. Fíjense eso. Y también puede formar superóxidos, ¿sí? Eh, Eso va a depender del tamaño del cation. Sobre eso volvemos cuando estudiemos la parte con detalle de la formación de un compuesto iónico y las energías involucradas. Acá hay una reacción que la vimos ya para la obtención de hidrógeno, que es la reacción entre los metales alcalinos y el agua. Como son tan reactivos, pueden reaccionar con el agua y formar hidrógeno. En el laboratorio, cuando hacemos esta experiencia, utilizamos sodio y vemos que la reacción es muy vigorosa. Eso solamente ocurre con los metales, este grupo de metales que son muy reactivos. Entonces, esta es una reacción característica con agua, pero también es un método de obtención de hidrógeno en el laboratorio. En esta reacción vemos que se forma un hidróxido y en el laboratorio generalmente lo indicamos su presencia con fenolftaleína, que es un indicador ácido-base. Puede formar hidruros, eso lo vimos para el caso de los hidrógenos. O sea, traten de relacionar las unidades que vamos desarrollando, no corten los conocimientos como si fuera una pizza. Acá termina hidrógeno, se acabó hidrógeno, no. Vamos tratando de encadenar todo lo que trabajamos. La formación de un hidruro, acuérdense que van a ser hidruros de tipo iónico, los compuestos con hidrógeno que formen estos metales, que son justamente los únicos hidruros iónicos que forman, verdaderamente iónicos el hidrógeno. Adquiere entonces un electrón el hidrógeno y forma un ion hidruro. Forma los halogenuros con los halógenos, con el flúor, cloro, bromo, flúor, cloro, bromo y yodo, también reacciona con el azufre. También pueden reaccionar con el azufre para formar sulfuros. Los sulfuros van a ser un capítulo importante en esta materia. Los óxidos ya los fui marcando, entonces estos van a ser, digamos, los tipos de compuestos más característicos. Entonces, las reacciones más características van a ser con el agua, con el oxígeno, con los halógenos, etc. El litio, que es la cabeza del grupo, cuando nosotros estudiamos los grupos de la tabla, la metodología de estudio es siempre identificar al elemento que encabeza el grupo, porque ese elemento va a tener características especiales. Por ejemplo, hablando de propiedades periódicas, me estaba acordando de una cosa más. En el caso de la reacción con sodio, con agua, que yo les dije que es muy vigorosa, fíjense que si en lugar de sodio utilizamos potasio o utilizamos rubidio, la reacción es muchísimo más vigorosa. En el caso del potasio se nos enciende el tubo. ¿Por qué? En el caso del rubidio hay una explosión. ¿Por qué? Porque el potencial de ionización del metal va disminuyendo a medida que bajamos en el grupo, porque aumenta el radio. Entonces eso aumenta mucho la reactividad. Por eso en el laboratorio, para experimentar con esta reacción, utilizamos un metal que podemos controlar. Es vigorosa la reacción, pero controlada. Entonces vean cómo se relaciona la propiedad periódica del potencial de ionización y el radio atómico o el radio iónico con la reactividad. No son conceptos separados. Bueno, con respecto al litio y su diferencialidad, hay una diferencialidad muy importante en cuanto al tamaño. Es el elemento y el átomo y el catión más pequeño.
Eso hace que cuando se ionice esté como, por ejemplo, presente en una sal, cloruro de litio o cualquier otra sal, cuando está disuelto en agua, el litio va a estar rodeado de moléculas de agua. Acuérdense del proceso de solvatación que se desarrolla, ahora estamos haciendo en forma paralela con la parte de equilibrio de precipitación con solubilidad de sales. Estas sales solubles tienen los iones totalmente solvatados, rodeados de moléculas de agua, de tal manera que interactúan con el agua de forma ion-dipolo, se llama la interacción. Es una de las interacciones moleculares más importantes y justifica que el agua sea un excelente solvente de compuestos iónicos. Entonces, esa interacción con el agua, en el caso del litio, es fortísima. ¿Por qué es fortísima? Porque el litio es pequeño y todos los cationes alcalinos todos van a tener carga más 1. Pero el más pequeño va a ser el litio. Entonces voy a concentrar la misma carga en un volumen muy pequeño. Eso va a hacer que atraiga con mucha más fuerza a las moléculas de agua que el resto de los metales alcalinos, ¿sí? Va a ser muy fuerte la interacción ion-dipolo en el caso del litio con respecto al resto de los metales. Bueno, acá están todas las otras reacciones características del litio y compuestos, como por ejemplo solo forma el óxido normal, no forma ni el peróxido ni el superóxido. Eso tiene que ver con los tamaños iónicos. El tamaño otra vez muy pequeño y por lo tanto con el óxido, con el ion óxido, puede llegar a formar un retículo cristalino, como ¿se acuerdan de la estructura cristalina de los metales? Los compuestos iónicos estos también van a tener una estructura cristalina en la cual los iones, en este caso, no van a ser átomos metálicos, sino van a ser iones positivos y negativos, ahora empaquetados también en una estructura cristalina muy como su nombre lo indica, cristalino, orden, regularidad, simetría, en general en el sistema cúbico van a cristalizar. Entonces, los tamaños de los iones en la estructura va a ser muy importante, tienen que ser tamaños parecidos. Si yo de golpe en lugar del óxido normal tengo el peróxido, el anión peróxido es más grande porque tiene dos átomos, dos oxígenos unidos. Y entonces ya la diferencia de tamaño con el litio es muy grande y no logran estabilizarse dentro de la red cristalina. Acuérdense que en la red cristalina iónica también voy a hablar de empaquetamiento, de ordenación, del ordenamiento, perdón, de esos cationes y esos aniones dentro de la estructura. Otro comportamiento diferencial es el único que forma un carbonato que es térmicamente inestable y nos va a dar el óxido y el dióxido de carbono, que es un gas. El único que va a formar un fluoruro de litio, eso lo vimos en equilibrio de precipitación, que es insoluble. Es el único elemento de la tabla que reacciona con el nitrógeno para generar un nitruro iónico que se hidroliza liberando amoníaco. Acá del único lo vamos a corregir un poco porque existe lo que se llama la semejanza diagonal con el magnesio. O sea, van a tener propiedades periódicas parecidas como el potencial de ionización y el radio con el magnesio. Eso va a hacer que el magnesio tenga un comportamiento químico parecido al litio. O sea, que forme un carbonato inestable térmicamente, que forme un cloruro, que vamos a ver que ese cloruro de litio y ese cloruro de magnesio van a tener una característica común que hay que destacar. Por ejemplo, ustedes vieron lo que yo mencioné recién en cuanto a la solvatación de los iones en solución. Por ejemplo, el caso del cloruro de sodio. Acá tenemos en solución acuosa, van a estar rodeados de moléculas de agua en una interacción ion-dipolo, repito, justificando que el agua sea un buen disolvente de compuestos orgánicos. El agua rodea, solvata a los iones de una manera tal que se orienta, o sea, como es un dipolo, la densidad electrónica del oxígeno se orienta a la molécula para que el oxígeno se dirija hacia el ion positivo, y en el caso del ion negativo, los hidrógenos se van a orientar hacia el ion negativo. De esa manera se van a solvatar y voy a poder mantener esa sal en solución porque los iones están disociados, están separados, porque los rodean las moléculas de agua. Entonces, fíjense cómo se van uniendo todas las cuestiones. Lo que sabíamos nosotros de la disociación iónica en solución se favorece por este proceso de solvatación. A su vez, hay un aspecto termodinámico que hay que destacar. Cuando se solvatan o se hidratan, se rodean de moléculas de agua,
hay una energía liberada, una entalpía de hidratación. Ese proceso de entalpía es negativo. Cuanto más negativo quiere decir que el ion se hidrata con más fuerza, que es termodinámicamente más favorable la hidratación. Entonces, cuando eso ocurre, la energía de hidratación, la entalpía de hidratación es muy negativa. Eso lo van a observar obviamente en el litio. ¿Cuál es? Por eso yo les decía que el litio se hidrataba con más fuerza que el resto, porque tenían una densidad de carga chiquitita. La carga es la misma, pero el radio es chiquito. Acá dice bien los iones que se hidratan más, cuanto más pequeños son y mayor carga tienen. Porque cuanto más pequeño y mayor carga, esa carga se concentra en un volumen cada vez más pequeño, eso hace que la hidratación sea más fuerte y se libere mayor energía. Este dato es clave para entender el proceso de solubilidad de una sal. Bien, es muy importante. Acá, por ejemplo, vamos a analizar con un ciclo de von Haber, que esto se los presenté para equilibrio de precipitación, pero ahora lo analizamos con un elemento en particular. Otra cosita que les quería marcar acá, fíjense en el caso del magnesio, qué grande que es la energía de hidratación, pero es porque tiene dos cargas positivas. Van a observar por la semejanza diagonal que los radios del litio y del magnesio son parecidos, pero como tiene el doble de carga, la hidratación aún se produce con más fuerza, es más termodinámicamente favorable y la entalpía de hidratación es más negativa. Hay una manera, digamos, de poder expresar esto en forma más sintética, cuando en lugar de explicar que el radio es chiquito, que la carga es grande, es lo que se llama la densidad de carga, o sea, la relación carga sobre el volumen porque se considera un modelo esférico de iones. Entonces, la relación entre la carga y el volumen. Si el volumen es chiquitito, la densidad de carga va a ser muy grande. Eso es lo que ocurre con el litio. Por eso se dice que el litio es un catión polarizante, porque atrae con mucha fuerza a las moléculas de agua, y no solo a las moléculas de agua. Cuando esté unido, por ejemplo, con un anión, como el caso del cloruro, sobre todo cuando son aniones grandes, va a tender a deformar la nube electrónica del anión, que se considera dentro del modelo esférico, eso, una esfera. Cuando se acerca el litio con ese poder polarizante tan grande, hace que esa nube electrónica se deforme. Cuando se deforma la nube electrónica, tienden a solaparse las nubes. Y entonces empieza a adquirir ese enlace con el litio, por ejemplo, en el caso del cloruro de litio, en el caso del cloruro de magnesio, un cierto carácter covalente. Eso es importante destacar porque forma parte del comportamiento diferencial del litio. Por eso es que el cloruro de litio puede ser soluble en solventes orgánicos, en solventes no polares, por ejemplo, como la acetona. Ya lo vamos a ver a la acetona con detalle cuando veamos la parte de compuestos iónicos. Fíjense acá en este ciclo de von Haber, que es un ciclo termoquímico que lo que intenta es mostrarnos cómo se forma el ion, cómo nos intenta mostrarnos lo que dice el título de la diapositiva, el poder reductor del litio. Un ion con la elevada densidad de carga. Este poder reductor es, ¿por qué yo les dije que eran todos reductores, no? Bueno. ¿Por qué el litio, el mejor reductor, tiene un potencial de reducción de menos 3 y pico de voltios? Es un excelente reductor. ¿Por qué es un reductor? Porque yo mido esa propiedad en solución acuosa. Por lo tanto, si yo hago un ciclo de von Haber, el ratón a veces no lo veo porque las diapositivas son claras. Fíjense, yo parto del metal sólido y quiero analizar el proceso completo, el proceso de pasaje del metal al estado sólido al ion en solución. Para eso, ¿qué hago? Tengo el proceso total y lo que hago es dividirlo en procesos, en etapas parciales. De tal manera que la entalpía de disolución, la entalpía total del proceso va a ser la suma de las entalpías de cada una de las etapas que lo conforma. Entonces, si el proceso total, en este caso, tiene 3 etapas, la entalpía total del proceso tiene que ser la sumatoria de las entalpías de cada una de las etapas. Lo que estamos aplicando básicamente es la ley de Hess.
Como la entalpía es un proceso, la entalpía, perdón, es una función de estado, que entonces su valor depende del estado inicial y final solamente, no del camino, lo que hacemos nosotros es plantear una etapas en las cuales se va transformando ese metal en un ion en solución acuosa. Entonces, ¿cuáles son esas etapas que tanto menciono yo? Es el pasaje del metal al gas, o sea, la entalpía de sublimación, el calor, que en este caso es endotérmico, es positivo, que en el caso del litio es el más grande. A ver, fíjense, acá tenemos litio, sodio, tenemos todos los metales alcalinos, vemos que el litio va a tener una entalpía de sublimación es más alta porque tiene una estructura metálica más compacta. Como es pequeñito, se empaqueta bien en su estructura metálica, por eso es que va a tener, me va a costar más que el resto pasarlo al estado gaseoso, sublimarlo, ¿sí? Una vez que lo sublimo, ¿qué hago? Lo ionizo, porque la definición de potencial de ionización era la energía involucrada para extraer un electrón de un mol de átomos, extraer un mol de electrones de un mol de átomos gaseosos para generar un mol de iones positivos en estado gaseoso, ¿sí? Entonces, el potencial de ionización que ustedes saben, a ver, acá está el entalpía de hidratación y acá, bueno, los potenciales de ionización no los tengo en la tabla, acá están arriba, perdón. El potencial de ionización, fíjense que es el más alto el del litio porque tiene menos radio. Tiene un potencial de ionización alto, o sea, este también va a ser un proceso endotérmico, o sea, le voy a tener que dar energía para que se produzca. Y luego, para que pase a solución, tiene que hidratarse, solvatarse, y ahí se va a liberar la energía, la entalpía de hidratación. Cuando eso ocurre y yo sumo, fíjense la energía total, sumo las tres energías, hago la suma algebraica de los calores, sé que la entalpía de hidratación es negativa y los otros dos calores son positivos, me va a dar un valor de entalpía de 171 kilojoules por mol. Si comparo con el resto de los metales, es la entalpía sería la más pequeña. La más pequeña. Me va a costar poco, digamos, pasar el metal a solución, al metal a ion en solución A. Esa facilidad hace que el potencial de oxidación del litio sea enorme y positivo, y el potencial de reducción negativo. Entonces, esta entalpía, dice, es la menos positiva y más favorable termodinámicamente, porque es la que me implica menos costo energético para llegar a ese proceso que en el caso del sodio, que en el caso del rubidio. ¿Por qué? Porque todos los otros metales van a tener una entalpía de hidratación menos negativa, acá se libera cada vez menos energía. Porque lógico, el tamaño del ion, de los iones estos cada vez más grande, entonces se hidrata cada vez peor, digamos. Por eso es que se libera menos energía. Este análisis que hicimos de los cationes polarizantes, de la densidad de carga, de la explicación por la cual el litio es muy buen reductor, utilizando todos estos parámetros termodinámicos, los vamos a volver a utilizar para analizar el caso del aluminio, por ejemplo. ¿Ah? Porque el aluminio logra formar un cation en solución acuosa, aluminio más 3. Todo este análisis va a servir para ese análisis, para analizar el aluminio, la química catiónica del aluminio, obviamente la química catiónica en solución acuosa. Bien, una vez analizado entonces esta parte, vamos a meternos ya en los métodos de obtención de los metales. Siempre va a haber un detalle de métodos de obtención, en este caso yo voy a dedicarme fundamentalmente a los métodos de obtención industrial. Y después me dedicaré, si es que corresponde y vale la pena, a algún método de laboratorio. Pero fundamentalmente en el caso de estos metales alcalinos, yo voy a desarrollar el método de obtención del litio, el método de obtención del sodio, y para el resto vamos a explicarlos. En el caso del litio, a ver, antes, en el caso del litio, acá tenemos la obtención de litio a partir de espodumeno, que es un aluminosilicato de litio. Acá yo he hecho un esquema a mano para tratar de explicar este método, este detalle, no está en muchos libros. Por ejemplo, en el libro de Reiner no está desarrollado, en el de Blesa tampoco.
Tampoco estaba en el libro viejo de Littrop, entonces esta es una reconstrucción de libros de química inorgánica. Entonces, este aluminosilicato lo podemos expresar como una mezcla de óxidos, fíjense, una mezcla de óxidos, de óxido de litio, de óxido de aluminio y de, bueno, aquí le pusimos 2 veces el óxido de silicio, o mejor, sí, 2 veces el óxido de silicio. Bueno, esta estructura, más que, perdón, no es el óxido de silicio, me estoy equivocando. El silicio 2 oxígeno 6 es un silicato, es una estructura que la vamos a ver para la parte de silicio, ¿no? La obtención del litio, primero lo que hacemos es la concentración. Ahora vamos a, si bien muy pronto ya les voy a dar todos los pasos que tienen todos los procesos químicos mineros que nunca van a faltar, que es la extracción del mineral, el acondicionamiento del mineral, o sea, la molienda del mineral. Luego, como un mineral siempre es una mezcla de compuestos, y a nosotros de esa mezcla nos va a interesar un determinado compuesto. Generalmente lo que hacemos es, como los minerales siempre vienen impurificados, digamos, el compuesto que nos interesa, por ejemplo, en este caso es el litio, pero viene acompañado de otras sustancias que están en el mineral. Entonces, siempre vamos a hacer un proceso que se llama de concentración. El proceso de concentración fundamentalmente es aumentar la relación mena-ganga. ¿Qué es la mena? La parte que me interesa del mineral. ¿Qué es la ganga? La parte que no me interesa del mineral. Entonces la concentración, que por ahora me lo van a tomar así, y después cuando veamos sulfuro lo voy a desarrollar en detalle al proceso de concentración por flotación, el tema es que les quede claro que en la concentración yo voy a eliminar la parte de los minerales que no me interesa y me va a quedar la que me interesa. En este caso, en la concentración, yo voy a eliminar todos los minerales que no estén relacionados con el espodumeno, que lo acompañen al espodumeno, que tiene una estructura, como todo mineral, una estructura cristalina, una forma alotrópica, por ejemplo, la forma alfa, por ejemplo, así como tenía el oxígeno y alótropos en el, en el ozono, acá también va a haber formas alotrópicas, diferentes formas eh, diferentes formas cristalinas en este caso. Bueno, acá me